Voy a hacer lectura de una sección que es cortita, que se titula Los testigos de Dios. Es la tercera del capítulo 29. Dice: no condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo. Está hablando de nuestros hermanos. Pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes de que pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un Salvador. Y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Aquí pareciera como si estuviese hablando de que mi hermano tiene que hacer su trabajo de perdón, pero no se trata de eso. Se trata de que soy yo el que tiene que ver a mi hermano como un salvador. Dice, antes de que tu hermano despierte, tiene que reconocer que es un salvador. Por supuesto, si él quiere despertar, tiene que hacer su trabajo de perdón en su mente. Pero está hablando de yo verle a él como mi salvador, yo practicar el perdón con él, yo dejar de proyectar culpa en él, yo establecer la paz en mi mente, yo tener una relación santa. Porque como el tema de la pregunta que hizo Fermín hace un rato, de cuando uno está en una familia, en un entorno donde nadie más es espiritual o le interesa un curso de milagros o lleva una práctica, pareciera como si fuese más difícil. Uno se ve tentado a creer que es más difícil. De hecho, uno cree que es más difícil la práctica cuando se rodea de estudiantes del curso, y no necesariamente tiene que ser así. Incluso puede ser que uno crea que teniendo una pareja que también estudie el curso se le va a facilitar más, y no necesariamente, porque siempre el trabajo es individual. El trabajo de mi paz tengo que hacerlo yo, no mi pareja. No es mi familia, no es mi pareja, no es mi entorno, no son mis hijos. Nadie más tiene que practicarlo. Pero aquí Jesús dice que para que tu hermano sea un salvador, y lo es desde la perspectiva desde el Espíritu Santo, tiene que salvar, y no porque él tenga que practicar el perdón, sino porque yo tengo que reconocerlo a él como mi salvador. Tengo que reconocer al Cristo, al Santo Hijo de Dios, tras la apariencia, más allá de la figura del cuerpo, de lo que yo estoy viendo, más allá de su apariencia física, corporal, y de su apariencia psicológica, de su personalidad y de todo el personaje. Tengo que poder ver más allá. Ver más allá, por supuesto, es una metáfora. No es que tenga que el cuerpo volverse transparente y mirar lo que está detrás de la espalda. No es algo literal, sino que es un entendimiento. Es yo entender que estoy en presencia del Santo Hijo de Dios, y no en una presencia física, sino comprender que mi hermano también está sentado en una butaca al lado de la mía en el cine, que también es una metáfora. Aquí al final son solo metáforas de metáforas. Al final es un solo hijo unido al Padre en el cielo. Pero es útil entender que estamos reconociendo la inocencia de nuestros hermanos, la santidad. Esto es ver a mi Salvador. Ver a mi hermano como mi Salvador quiere decir ver la inocencia. Ahora, ver la inocencia no tiene nada que ver con su conducta. No es que él se tenga que portar bien. No es que él tenga que tener una conducta, una actitud aceptable o correcta, entre comillas. Tiene que ver con que yo puedo dejar de juzgar a mi hermano y dejar de tomarme en serio su personaje, y tomarme en serio el Cristo en él. Tomármelo en serio quiere decir distinguirlo, saber que está ahí, desde el contenido de mi mente. No tengo que llenarlo de halagos para entender que ahí está el Cristo. Es solo un entendimiento en la mente. Es en la mente donde yo reconozco que mi hermano no es el cuerpo que yo estoy mirando, es el Cristo que ya está a salvo en el cielo, y que desde su mente, que al parecer está dormida, se ha estado identificando con ese personaje. Hay una parte en el curso donde Jesús dice que es útil ver a nuestros hermanos como mentes que están dormidas y que pueden despertar. Por supuesto, más allá de eso, todos son un solo espíritu, un solo ser. Pero por ahora nos es útil saber que los demás son espectadores de la película, sentados en las butacas, que no son el cuerpo sino la mente. Porque así también entenderé que yo soy la mente y no el cuerpo, y que puede elegir entre seguir identificándose con el personaje físico y psicológico, el cuerpo y la historia de ese cuerpo, o bien comenzar a identificarme con la santidad, la inocencia.
Ver inocencia en nuestros hermanos no se debe confundir con ver ingenuidad. Lo que ocurre es que, bueno, quizás es una cosa de semántica, pero uno suele relacionar inocencia con ingenuidad. Uno dice, ¡ay, qué inocente! Alguien que tiene una conducta ingenua. No son lo mismo para el curso. Inocencia es santidad, impecabilidad, es ausencia de pecado. Eso es inocencia. No es alguien que simplemente desconoce la verdad y actuó sin querer. Eso no es la inocencia para el curso. La inocencia es el estado inherente del Cristo en todos mis hermanos, que tiene que ver con la santidad, la ausencia de pecado. La ingenuidad, por otro lado, es un aparente desconocimiento. Y digo aparente porque en realidad nadie es realmente ingenuo. Todos estamos en el ego porque queremos. No fue sin querer que llegué ahí. Lo estamos eligiendo porque es parte de nuestra estrategia. Es parte del plan que elegimos. Y parte de ese plan es luego disociarnos, atontarnos, hacernos los bobos, hacerme creer que yo no lo elegí. Aquí todos somos tremendamente inteligentes, somos muy pillos, somos muy ingeniosos y sabemos lo que estamos eligiendo, solo que como nos sentimos culpables porque creemos que es un pecado, lo escondemos. Y Jesús nos dice, no, no es un pecado, no es grave, no es un delito, no es algo peligroso, así que no tienes por qué sentir temor, ni tienes que esconderlo. Es un pequeñito error, que tú lo elegiste voluntariamente, nadie te obligó a elegirlo, pero no ha tenido consecuencias reales, no pasa nada. Puedes volver a elegir, puedes descartarlo cuando quieras y quedarte con la verdad. Solo que secretamente no queremos descartarlo, queremos conservarlo. Lo queremos conservar porque todavía nos atrae el existir como un yo especial, ya sea como un cuerpo especial o como un personaje especial, alguien que tiene una historia especial con memorias especiales. Especial nos referimos a diferente, distinto, inferior o superior, pero distinto. Todo el tiempo queremos distinguirnos, todo el tiempo queremos sentirnos únicos, especiales, originales, que tengo algo que los demás no tienen. Y no nos damos cuenta de que esa es la fuente de la infelicidad. El tomarme en serio esa distinción, esa fragmentación, esa separación. Ahora, no hay ningún problema si uno entiende que hay una diferencia entre todos los cuerpos y las personalidades, siempre y cuando no se lo tome en serio. El punto no es que seamos todos iguales en la forma, eso es imposible. El punto es recordar que en el contenido de la realidad como espíritu sí somos todos iguales porque somos el mismo. E incluso dentro del sueño todos somos iguales en cuanto a que mentes soñando. Todos somos tomadores de decisiones. Cada aspecto de la filiación, cada fragmento de la mente dormida es exactamente igual a todas las demás, independiente del sistema que elija. Ya sea si algunos están en el ego y otros en el Espíritu Santo, no importa qué sistema elijan, como tomadores de decisiones son iguales. Tienen la misma libertad. Están en igualdad de condiciones. Es tentador para nosotros creer que hay personas que están en una condición económica, social, racial, distinta y limitada. Pero no, todos están sentados en las mismas butacas en el cine, mirando la película. En la pantalla pareciera haber condiciones distintas, pero no estamos realmente ahí. Estamos todos sentados en las butacas y temporalmente, porque en la eternidad estamos fuera del cine, en el cielo. Pero temporalmente, mientras soñamos, estamos todos sentados en una butaca igual a la otra. Estamos todos en igualdad de condiciones. Todos somos libres tomadores de decisiones que podemos elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Esto es lo que enseña el curso y esto es lo que enseña el milagro. El milagro es esta enseñanza, esta corrección. Todos somos iguales, todos son libres, todos pueden elegir. Porque muchas veces uno se ve tentado también a pensar, ¿y cómo un bebé recién nacido podría elegir la perfecta paz? Y si lo abandonan o lo golpean, etc., ¿cómo él va a poder elegir la paz? Y Jesús nos dice, sí, podría elegirlo si quisiera. Y quizás alguien que ya esté muy avanzado espiritualmente, como Jesús, de bebé, se podía mantener en perfecta paz porque elegía esa paz. Otro asunto es la resistencia. Entonces, no hay una facilidad o dificultad. Hay una igualdad de libertad para elegir, pero lo que hay comúnmente es resistencia, porque casi todos están identificados y quieren identificarse con su personaje.
incluso un bebito recién nacido, o alguien que ya es adulto o anciano, da lo mismo. Da lo mismo el tamaño del cuerpo o la cantidad de años que tenga ese cuerpo. Da lo mismo. Sigue siendo una mente sentada en la butaca con la misma libertad que todos los demás. Solo que todos somos muy ingeniosos para autoengañarnos y hacernos creer de que no podemos elegir. El que la gran mayoría de los fragmentos de la mente dormida crea que no puede elegir no justifica mi creencia de que yo no puedo elegir. El que 8.000 millones de personas tenga resistencia no justifica mi resistencia. No estamos condenando ni juzgando, solo estamos diciendo un hecho. El que la gran mayoría de todas las mentes, y solo hablando de este mundo, sin contar otros mundos dentro del universo ilusorio, el que la gran mayoría de nuestros hermanos no elija al Espíritu Santo no justifica que nosotros nos quedemos en el ego. Ahora, el quedarnos en el ego no es algo condenable, no es un pecado, no es grave, nuevamente, pero nunca va a estar justificado. Ningún pensamiento del ego está justificado. Jesús nos suele decir, la ira nunca está justificada. La culpa nunca está justificada. En la sección Esto no tiene por qué ser así, donde toca varios temas de la ansiedad, la culpa y la tristeza. Jesús nos dice, cuando te sientas triste, recuerda, esto no tiene por qué ser así. Cuando te sientas ansioso o estresado, no tiene por qué ser así. No tiene justificación. No tiene sentido. Cuando te sientas culpable, recuerda, no tiene sentido. Tú estás poniendo ese sentimiento ahí. Es un pensamiento que tú has elegido. Puedes cambiarlo cuando quieras. El asunto es que cuando se nos da una enseñanza así, nosotros tendemos a ponernos a la defensiva y decir, pero es que yo realmente tengo dificultades. Tú no conoces a mi familia o no conoces a mi pueblo, etc. Uno siempre tiene una justificación para decir, es que a mí sí me tocó difícil. Sí. Entonces, lo que nos dice Jesús es, no te está tocando difícil porque no estás ahí, a menos que creas que estás ahí. Es decir, nunca estuviste ahí, pero tu deseo de existir como un cuerpo en este mundo es lo que te da una ilusión de dificultad. Pero es una ilusión de dificultad, no es una dificultad real. Por eso es que siempre enfatizamos el punto de que no es una cosa de dificultad, sino de resistencia. No importa si pasé toda mi vida en los últimos 40 o 60 años en resistencia, no importa. No importa si he pasado las últimas 1500 vidas en resistencia, no importa. Ahora, en el presente, puedo elegir abandonar esa resistencia. Todo el tiempo pude haberlo elegido. Todo el tiempo tuve la libertad. No quería esa libertad, no me gustaba esa libertad. Tenía miedo a esa libertad, pero la tenía. Ahora que comienzo a entenderlo, puedo darme cuenta de que no solo ahora puedo tomar una decisión, siempre pude haberla tomado. Por supuesto, no puedo rebobinar la película y volver al pasado 30 años atrás o 30 vidas atrás para intentar corregir el pasado, mis pensamientos del pasado. Pero es en el presente donde puedo llevar a cabo una corrección. Entonces, no importa cuánto tiempo yo lleve en el ego. Hay una parte en el curso donde Jesús dice que llegar a estar así de dormidos nos tomó mucho tiempo, pero ser lo que somos no toma tiempo. No necesitamos una cantidad de tiempo. Lo que leí hace un ratito en la callada respuesta, donde decía, el tiempo no tiene nada que ver con la resolución de ningún conflicto, en modo alguno. La resolución del conflicto es una decisión. No tiene que ver con el tiempo. Ay. Es que los mosquitos no sueltan a Fermín, nos quieren una avispa. Si digo siempre budista me crucifica. Sí, afortunadamente no estamos estudiando el budismo. Voy a retomar la lectura y voy a retomar las primeras líneas que ya había leído. Que el contexto era ver al Salvador en nuestros hermanos. Ver al Cristo. Y dije que ver al Cristo, que es ver la inocencia, no tiene que ver con ver una conducta buena, sino con ver lo que está más allá del velo, más allá de la apariencia. No condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo. No condenes a la avispa porque crea ser un cuerpo. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que nos va a ser útil. Lo que tenemos que practicar es abandonar la condena mental. Y físicamente podemos matar a la avispa si está molestando. Y si es que es útil matarla, la matamos físicamente.
pero el punto es no matarla en la mente, no tener un pensamiento de ira en la mente, eso es todo. Es como con las arañas. Yo cuando estoy en la casa de mis papis, a mi mami le dan terror las arañas. Y cuando ve una me dice, mátala, mátala. Y yo voy y la mato, no tengo ningún problema. El punto es que yo intento practicar unirme en la mente con la araña y con mi mamá al mismo tiempo. Te voy a matar, lo siento. Claro, porque no pasa nada si los cuerpos se mueren. Sí. No sé si acá también hay, pero allá en Chile hay unas que se llaman arañas de rincón y pican y pueden ser hasta mortales físicamente. Esas hay allá. Entonces la gente le suele tener miedo a esas porque pican y te dejan o un moretón, una llaga bien grande, o incluso hay gente que se ha muerto. Entonces, en términos prácticos, sería útil matar ese tipo de arañas. Lo que no es útil es separarme en mi mente de la araña. Pero antes de que pueda recordar que lo es, antes de que mi hermano pueda reconocer que es un salvador, tiene que aprender que es un salvador. Y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti. Pues ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? Ahora, estamos hablando en dos contextos al mismo tiempo. Sí es cierto que la felicidad de mi hermano depende de que él practique el perdón, conmigo y con todos. Pero también está hablando de que yo puedo extenderle la felicidad al demostrarle que es mi salvador. Con mi perdón, con el perdón que yo le doy, le demuestro que es el Santo Hijo de Dios. Le demuestro que se merece el amor que le estoy extendiendo. Quizás él no lo entienda de una inmediatamente. Quizás sí, puede que sí lo entienda de inmediato o puede que se tarde un tiempo. Pero el mensaje quedó ahí disponible para él. En algún momento lo va a aceptar y va a elegir seguir ya sea el símbolo que le dimos, la pista que le dimos, que le recuerda que ya hay una paz en su interior que él puede elegir. De este modo aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer. Entonces de este modo le enseñamos a nosotros extenderle la paz o la felicidad y el perdón. También tácitamente le enseñamos que él puede hacer lo mismo y que cuando él extienda esa paz, él la va a sentir. Mi hermano no va a sentir paz porque yo practique el perdón, pero si yo practico el perdón le puedo enseñar cuál es el camino para que él elija esa paz y cuando él la elija, él va a tener paz. En otras palabras, yo no puedo cambiar la mente de mi hermano. Yo no puedo establecer la paz en la mente de alguien que todavía desea su ego, pero sí puedo indicarle el camino y él se puede ver inspirado por ese camino, que es solo la paz interna. No tiene que ver con yo portarme bien y ser generoso, etcétera. Si eso conductualmente resulta bien, no hay ningún problema. Pero la meta, una vez más, no es las formas. La meta es el contenido. Después nos veremos inspirados tal vez de alguna forma, o quizás no hagamos nada y ni siquiera le veamos ni le hablemos. Va a dar lo mismo. Lo que importa es la paz interna. Pues a menos que de este modo aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer. Pues a menos que se la conceda a otro, no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios son todos aquellos que creemos que este mundo es real. Al tomarnos en serio este mundo, pensamos que le arrebatamos la fuerza o la vida a Dios para nosotros tenerla aquí. Jesús de vez en cuando toca este tema y es parte de la metafísica de un curso de milagros. Creemos que nos separamos de Dios porque teníamos el deseo de separarnos de Dios, pero al mismo tiempo nos sentimos horriblemente pecadores y culpables porque pensamos que asesinamos a Dios y le arrebatamos su vida para nosotros tenerla en un reino aparte, con una voluntad aparte. Eso por supuesto que es imposible, pero es lo que creímos que hicimos porque era lo que deseábamos hacer. Deseábamos existir como alguien separado, tener nuestro propio reino, como alguien especial. No ocurrió y es imposible. Y se nos enseña hasta el cansancio que es imposible. Esa es la razón de por qué ya estamos a salvo, porque la separación y el pecado son imposibles. Pero también es fundamental entender que si yo me tomo en serio esto, me estoy tomando en serio esa idea de pecado. Por eso hace un ratito leímos que aquel que hace una pregunta desde el mundo y cree que hay un problema aquí, que necesita una respuesta, está eligiendo cuál es
¿qué pecado es verdad? ¿Qué pecado, entre comillas? Porque si ya se toma en serio el mundo, secretamente creerá que todo aquí es un pecado. No lo es, pero eso es lo que dice el sistema que eligió. El sistema del ego dice que aquí todo es pecaminoso. Todo lo que hagamos es un pecado. De hecho, en las leyes del caos, en la segunda ley, la sección segunda del 23, como en el tercer párrafo por ahí, dice que nadie se salva de ser pecador. Es la idea bíblica del pecado original. Ya solo por estar aquí ya eres pecador. Ese es el sistema del ego. Y si yo me tomo en serio cualquier cosa del mundo, me estoy tomando en serio el sistema que dio lugar a aquello en el mundo, que dio lugar a todo. Y si me tomo en serio el ego, creeré que todo lo que yo hago aquí es un pecado. Por eso es que cualquier cosa que hagamos o que recibamos nos hace sentir culpables si lo tomamos en serio. Todo el tiempo nos sentimos culpables. Todo el tiempo actuamos desde la culpa, desde el miedo. Cuando miramos eso con la suficiente honestidad, esto nos da oportunidades de perdonar, de ir a lo profundo, de ir a eso que está sedimentado y aconchado ahí en el fondo de la mente, bien oscuro, decantado, y elevarlo hasta la superficie para hacerlo consciente y deshacerlo, permitir que se disuelva en la expiación. Esto es lo que es entregar estos pensamientos, estas emociones, es mirarlas, quizás muy ocultas, muy escondidas, muy profundas, mirarlas. Con la práctica, todas estas emociones ya no van a estar tan ocultas. Ya rápidamente vamos a estar atentos y a cada momento nos vamos a dar cuenta. Siento odio. Pensé que estaba bien, pero siento odio. Pensé que estaba bien, pero siento culpa. O siento especialismo. Y lo vamos a ir notando todo el tiempo. Y al principio va a estar la tentación de sentirnos culpables por mirar eso y nos vamos a disociar, distraer. Pero después, con la suficiente madurez, solo lo vamos a ver todo el tiempo. Ese va a ser el trabajo de nosotros como practicantes o estudiantes de este curso. Mirar todo el tiempo el especialismo, la culpa, el victimismo y el odio. Mirar todo el tiempo eso. Que estamos todo el día en un estado de sufrimiento, que a veces es dolor y a veces es placer, pero es un estado de vacío, soledad y culpa, encubierto con el victimismo y el especialismo, todo el tiempo. O la gran mayoría del tiempo, estamos casi todo el día en ese estado. Solo que muy disfrazado, muy bien envuelto. ¿Por qué? Porque nos construimos también un mundo que parece funcionar y parece que nos satisface y parece que las cosas nos mantienen relativamente tranquilos. La mayoría de los que estamos aquí llevamos una vida relativamente buena o tranquila. Uno dice, ay, gracias a Dios en mi país no hay una guerra, o no hay hambruna, etc. Pero si uno después mira con más honestidad, uno está todo el día quejándose de la mamá, del papá, del hijo, de la pareja, de la expareja, del jefe, etc. Secretamente. E incluso ya siendo estudiantes de espiritualidad y siendo estudiantes de un curso de milagros, de no dualidad, todo el tiempo nuestra mente está ahí generando juicios. Y no es porque la mente se controle sola. Nosotros somos la mente y queremos juzgar y luego queremos ocultar esos juicios. Es una capa tras capa tras capa de defensa que por encima todo parece funcionar y parece ir medianamente bien. Pero si quitas esa capa delgada, debajo hay un infierno. Hay un infierno de angustia, de soledad, que nos sentimos derrumbados, nos sentimos fracasados, nos sentimos unos charlatanes que hablamos de paz y ni siquiera la sentimos todo el tiempo. Nos sentimos totalmente fracasados. El punto con el curso es mirar eso con tranquilidad, por encima del campo de batalla. Mirar el velo superficial de que me hice creer que todo iba bien y me doy cuenta de que no todo va bien, de hecho nada va bien. Y mirar más profundamente y darme cuenta de que hay todo un infierno en mi mente y mirarlo con la suficiente tranquilidad para no tomármelo en serio y con la suficiente también madurez para no salir huyendo, ni esconderlo, ni disociarme, sino mirarlo. Sí, siento odio, siento miedo, siento culpa. Siento enfado, siento intolerancia y me siento muy especial, o creo que alguien es muy especial y estoy muy embobado, etc. Y todo el tiempo está eso ahí en la mente. O casi todo el tiempo, porque por supuesto también hay momentos donde somos honestos en las prácticas y llegamos a un momento de tranquilidad genuina con el Espíritu Santo, con Jesús. Y luego, por supuesto, vuelve la tentación y volvemos a juzgar o volvemos al especialismo y volvemos a disociarnos de todo. El trabajo está en mirar. El trabajo está en
darme cuenta de que el trabajo es un poquito más profundo de lo que yo lo estaba intentando hacer. Es escarbar en una capa un poquito más oculta, sin miedo. Ya Jesús nos dice que no hay que tener miedo, porque no es algo peligroso. No es realmente temible, son ilusiones. Ilusiones que parecen ser infernales y pensamientos muy intensos de odio y de asesinato, muy ocultos, pero son ilusiones. No han tenido efectos reales. El trabajo que toca hacer para todos los estudiantes de un curso de milagros es juntar toda la honestidad que puedan y adentrarse en lo profundo de su mente a mirar eso todo el tiempo. No solo un ratito de meditación, 5 minutos en la mañana, 24/7, todo el día mirar eso. En lo personal, ese es mi trabajo, mirar el infierno que tengo ahí en mi mente todo el día, todo el tiempo, incluso mientras doy una charla, o salgo a pasear con amigos y con familia, etcétera. Todo el tiempo mirar el infierno que está ahí en mi mente, ser honesto y practicar. Practicar con todo lo que venga, con todas las interpretaciones que estoy haciendo de todo. Cualquiera normalmente que escuche esto se ve tentado a decir, pero qué duro, ¿cómo voy a estar mirando todo eso? ¡Qué terrible! Y Jesús nos dice, si lo miras correctamente, no va a ser terrible, va a ser un trabajo fácil, donde es como si miraras todo el tiempo la ilusión de basura y la limpiaras. Y es tremendamente fácil limpiarlo cuando renuncias a ello porque ya no está ahí. Pero tienes que mirarlo, tienes que darte cuenta de que está ahí ese odio y esa culpa y todo ese especialismo que mantiene vigente el odio y la culpa. Y no salir huyendo. Una vez que lo miras, tranquilamente te das cuenta, sí, tengo mucho odio y muchos pensamientos de asesinato y quiero mucho ser especial y me siento muy culpable. Y si lo miras correctamente, se va a ir en una milésima de segundo, en una fracción de segundo. No es una gran montaña de basura que pesa 1 tonelada que te cuesta sacarla. Es un puntito ahí, una pelucita flotando que la soplas y desapareció en la nada. Eso es lo que es todo el sistema de pensamiento del ego, que parecían ser toneladas y toneladas de culpa, odio y especialismo. Es una pelucita, un pelito, una partícula flotando en el aire que no le hizo nada a nadie. Pero que yo al tomármela en serio, lo agrandé y pensé que era algo terrible porque lo deseaba. Esta es la ilusión de la multiplicidad, de la dualidad, de la fragmentación. Intentar agrandar y multiplicar y expandir todo. Por eso es que tenemos un universo tan extenso. Son miles y miles de millones de años luz en distancia y que ha perdurado por miles y miles de años en tiempo. Parece todo ser muy extenso en cuanto a tiempo y a distancia, pero es toda una ilusión. Es todo un puntito en la eternidad, que en realidad ni siquiera es algo, no es nada. Pero el trabajo está en mirar cuán grande yo lo hice, cuán grande deseaba que fuese todo ese odio y esa culpa, con tal de mantener mi capricho de existir como alguien especial, de existir como alguien que es distinguido, alguien que es connotado, alguien que tiene popularidad, ya sea por ser bueno o por ser malo, ya sea porque lo aman o porque lo odian. Esto me recuerda a Ricardo Arjona. Yo siempre digo, a él o lo aman o lo odian, todos o lo detestan o lo adoran. Es como Jesús también, o lo detestan o lo adoran. Esto es lo que queremos nosotros todo el tiempo, ser detestados y amados al mismo tiempo, con tal de existir. Lo que tú contabas de los niños pequeños, Con tal de que me miren. exacto, no importa si hacen una gracia bien bonita o se portan mal y hacen pataleta, quieren ser distinguidos, quieren ser notados. Esto es lo que queremos hacer. No solo lo queremos hacer con todos nuestros hermanos, con toda la filiación, queremos hacerlo con Dios. Mírame, Dios, logré hacer algo por mi propia cuenta, independiente de ti. Y Él nos mira y nos dice, no lo lograste. Y nosotros no queremos reconocer que nos equivocamos. En el momento de humildad y de honestidad que reconocemos que estamos equivocados, que no lo logramos, que fracasamos en nuestro intento de existir como alguien especial con nuestro propio reino, llega el descanso. Jesús nos dice en los primeros capítulos que la libertad llega cuando tú reconoces tu total dependencia de tu Padre. Y eso quiere decir que soy el Cristo, el Hijo de Dios en el cielo. No está hablando de mi cuerpo. Mi cuerpo no es dependiente de Dios. Dios no conoce mi cuerpo ni el mundo de los cuerpos. Está hablando de mi mente y más profundamente de mi espíritu, de mi ser, ese que se escribe con S mayúscula. Mi ser es total y absolutamente dependiente de Dios. Y ser dependiente de Dios quiere decir que simplemente estoy a salvo en Él y que soy uno con Él. No es que Él dicte cosas que yo tenga que cumplir.
No, es simplemente que yo comparto su voluntad de extender su amor. Y lo hago con todo gusto en el cielo porque sé que esa es también mi voluntad como Cristo. Eso significa ser o reconocer que soy totalmente dependiente de Dios, mi Padre. Quiere decir que ya descanso eternamente a salvo y protegido, seguro en su amor, más allá de toda ilusión, más allá de toda ilusión de peligro o una ilusión infernal, como lo que es este mundo y como lo es el contenido del sistema que dio lugar a este mundo. Voy a continuar la lectura, dice: Pues ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo aprende que la salvación es algo que Él tiene que ofrecer, pues a menos que se le conceda a otro, no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Pues ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino incrementarse? Nosotros creemos que al dar amor lo perdemos. Y Jesús nos dice, al dar amor lo extiendes en tu hermano y en ti. Todo lo que damos desde el Espíritu Santo lo conservamos y lo reforzamos en nosotros. Ahora bien, la mente dormida funciona así, e incluso cuando está en el ego. Si damos un pensamiento de ataque y vemos como culpable a nuestros hermanos, esa es la creencia que reforzamos en nosotros. Jesús nos dice que la ley de la mente en el reino, en el cielo, esta mente con M mayúscula, que es la del Cristo unida a la del Padre, es que lo que extiende es lo que es. Es decir, si extiendo amor, soy ese amor. Pero para el mundo de la interpretación y de la percepción, la mente dormida, esta ley tiene que traducirse. Se traduce en lo que yo creo de los demás, hablando del verbo creer, la creencia, lo que yo creo de los demás es lo que yo voy a creer de mí. Si yo creo que mi hermano es inocente, y sería una creencia correcta, veré esa inocencia en mí. Si yo creo que mi hermano es culpable, y es una creencia errada, será eso lo que yo crea de mí. Entonces, el pensamiento que les doy a mis hermanos es directamente el pensamiento que me doy a mí. Precisamente porque somos uno, no estamos separados. Lo que yo piense de cualquiera de mis hermanos, lo pensaré de mí. Esto no tiene por qué afectar realmente a mi hermano, quien tiene libertad para elegir si quiere estar en el Espíritu Santo o en el ego. Pero esto sí afecta mi percepción de mí mismo. De hecho, si yo veo a un solo hermano como culpable, significa que estoy en el ego, quiere decir que veré a todos como culpables, incluyendo a Jesús, o al Espíritu Santo, o a Dios mismo, mi Padre. Y por ende, obviamente, también veré eso en mí. Cuando yo creo que un solo hermano es culpable, creo que todos lo son, que yo también lo soy, e incluso creo que Dios lo es. Y esto alimenta la misma creencia de que Dios es un Padre castigador. Cada vez que veo a mi hermano como una figura temible o me tomo en serio su personaje y le juzgo, estoy reforzando muy profundamente la creencia de que Dios me quiere castigar, la creencia de que mi Padre es temible. Y eso no puede sino reforzar mi propia creencia de ser culpable, lo que se vuelve una cadena, un bucle, un círculo vicioso, donde mientras más juzgo a mi hermano, más yo me siento culpable, y mientras más me siento culpable, si no deshago esa culpa, más querré proyectarla, más querré juzgar y condenar a los demás. Y luego, como me siento culpable por juzgar y condenar a todo el mundo, me disocio de todo esto y torno del odio especial al amor especial. Como se nos dice en el capítulo 16, que el amor especial se inventó para ocultar el odio especial, pero no para deshacerlo. Al contrario, para mantenerlo vigente, reforzarlo, pero mantenerlo escondido. Entonces, cuando uno tiene un amor especial por alguien, es porque primero tuvo odio especial. Y de hecho, tenemos amor especial con alguien para ocultar el odio especial. Nos da vergüenza o nos da culpa sentir odio o juzgar. Nos sentimos culpables por juzgar, entonces lo disfrazamos. Y decimos, no, yo no le juzgo, no le odio, no le culpo. Yo le amo. De hecho, estoy muy preocupado por esa persona y quiero que sea feliz. Y esa preocupación esconde mucho odio. Aparenta ser amor, pero bajo todo ese amor es odio. ¿Por qué no cambias? Bajo esa preocupación de quiero que te pasen cosas buenas y quiero que seas feliz,
está el pensamiento de te odio porque por tu culpa yo estoy preocupado. Por tu culpa yo estoy tenso y tengo miedo. Cuando tú cambies yo me voy a sentir mejor. Todo el amor especial esconde odio especial y a la vez más profundamente esconde culpa. Y esconde el deseo de existir como alguien individual y separado. ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino incrementarse? ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? ¿O no eres tú acaso la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su Hijo prefiere a su propia realidad. El testigo de Dios, y esta sección se titula Los testigos de Dios. El testigo de Dios es mi hermano, quien sea, todos. Cuando yo elijo verlo como mi Salvador, cuando yo elijo dejar de proyectar culpa en Él para esconder mi propia culpa. Elijo abandonar mi pensamiento de ataque y unirme en perdón con mi hermano. Esto no tiene nada que ver con que Él quiera unirse en perdón conmigo. Siempre el trabajo es propio, es individual. Sí, la paz se puede extender, pero eso quiere decir ofrecer, no imponer ni obligar. El trabajo es en mi mente. Soy yo el tomador de decisiones. Soy yo el que tiene que elegir estar en paz, incluso cuando todos a mi alrededor han elegido el conflicto. Sigo siendo libre. El que 1000 personas a mi alrededor estén en su ego no justifica que yo quiera estar en mi ego. No se me juzga, no se me condena, pero no justifica que yo quiera estar en mi ego. Porque toda elección en favor del ego es una elección voluntaria. De esto se trata el milagro. El milagro no solo te dice que estás en el ego, te dice que quieres estar en el ego. Al mismo tiempo te dice que no pasa nada grave y que no es un pecado. Pero te tiene que dar esa responsabilidad, porque si no fui yo quien eligió al ego, ¿quién lo eligió por mí? Si yo no tuve la libertad para elegir al ego, ¿cómo podría ahora tener una libertad para elegir al Espíritu Santo, para elegir el perdón? La única manera en que yo pueda elegir el perdón, al Espíritu Santo, el instante santo, es reconocer que primero yo elegí al ego y lo elegí porque quería. Porque pensé que me convenía, porque quería que me conviniera. Pero muy en lo profundo sé que no me conviene porque no me ha dado paz, pero quería autoengañarme. Quería hacerme creer que fui feliz en el ego. Y luego me disocio y uno se dice, pero es que yo no quiero estar en el ego. Yo no quiero sentir esta culpa, yo no quiero sentir este miedo, este dolor, esta angustia. Y Jesús nos dice, con mucha paciencia, con mucha serenidad y con mucha dulzura, hermano, hermana, si tú estás en la angustia, quieres estar en la angustia. No se te está juzgando, no se te está condenando, no se te está mirando feo, ni humillando, ni criticando. Solo se te está dando la clave de la salvación. Esta es la clave de la salvación, como se nos dice en el héroe del sueño. La clave de la salvación es que yo me estoy provocando este dolor. No es la imagen en la pantalla, es el que está sentado en la butaca, el que estoy sentado en la butaca. Soy yo como la mente consciente. Y aquí viene la pregunta, ¿pero cómo yo puedo hacer consciente el hecho de que soy el tomador de decisiones? Jesús nos diría, no te hagas el tonto, ya sabes que lo eres. Eres consciente de ello. Solo te falta honestidad, solo te falta tomar una decisión. Tú sabes que estás en el ego la mayor parte del tiempo y sabes que lo estás eligiendo. Te has disociado de tu elección y también te has disociado del propósito que le diste al ego. El propósito o la intención de haber elegido ese sistema. Y luego lo proyectaste en el mundo. En este caso, proyectarlo quiere decir acusar o responsabilizar al mundo de mi falta de paz. Entonces, lo que hace el curso es ayudarnos a mirar el velo de disociación que pusimos, que nos hizo creer que el mundo era el problema, y luego, con ayuda del Espíritu Santo, descorrer el velo, lo que hace evidente el hecho de que yo estoy eligiendo la falta de paz. Llega siempre un punto, un momento en nuestro estudio donde quedamos en un callejón sin salida, donde nos toca o perdonar, pero ya no puedes responsabilizar a nadie. Ya no le puedes echar la culpa a nadie. Sabes que estás en el ego y sabes que estás en el ego porque quieres. Toca solo reconocer humildemente que uno se equivocó y cambiar.
desistir, simplemente reconocer, bueno, por aquí no era. Elegí al ego, lo elegí porque quería y no me funcionó, fracasé. Jesús nos dice que deberíamos ver esto con alegría y esperanza, el hecho de que estamos equivocados. No porque la equivocación sea lo correcto, por supuesto que no lo es, pero el poder mirar con honestidad y reconocer que yo he elegido esa equivocación, ese hecho lo deberíamos hacer con un descanso, con un alivio. De hecho, Jesús en un par de ocasiones en el texto habla de ese descanso, de reconocer que estoy equivocado. Dice que va a haber un respiro, un descanso, un alivio. Estoy equivocado. Afortunadamente no tengo la razón. No tengo la razón con mi creencia de que mis hermanos eran culpables o de que ellos eran responsables de mi dolor. No tengo la razón con respecto a mi creencia de que yo era culpable con Dios o que había pecado contra Él. No tengo la razón con respecto a mi creencia de que me separé, de que existo como alguien individual y especial en su propio reino, en su mundo aparte de Dios. Este es el descanso, es el consuelo y es exactamente lo mismo que reconocer que soy totalmente dependiente de Dios. Es como volver a ser un niño que simplemente sabe que depende de sus padres. Es volver simplemente a ser la criatura amada del Padre, de Dios. Es por un momento rendirse, soltar todas las armas mentales, todas las defensas, todo el ataque. Humildemente entregarme en devoción a su amor, porque eso es lo que realmente deseo, muy en lo profundo, más allá de todas mis defensas. Yo como el Cristo sigo deseando el amor de Dios. Hay una sección donde Jesús habla de esto, de la atracción del amor por el amor, que no vamos a llegar a tomar contacto con esa atracción hasta que no tomemos contacto con nuestra atracción por el odio, por la culpa y el especialismo. Esta atracción del amor por el amor es la conciencia del Cristo en nosotros, es el deseo del Cristo. Pero para llegar a eso que está en lo más profundo de nuestra conciencia, tenemos que hacer el trabajo de observar diariamente, minuto a minuto, todos nuestros juicios, los pensamientos de ataque, de deseo, e ir soltándolos por voluntad propia, porque vamos reconociendo que simplemente no nos dio paz y que era tonto. Es algo ridículo. No es algo culposo, no es algo pecaminoso, no es grave, no es terrible, no es la gran cosa. Es un pequeñito error. Un error que sí me está costando la conciencia de la paz, pero que no me ha costado mi verdadero ser, que sigue siendo el Cristo. No he perdido mi santidad o mi inocencia. Lo único que perdí fue la conciencia de esta santidad y de esta paz. Dice, su testigo en el sueño que su hijo... no niegue su testigo, el testigo de Dios, en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. Este es el sueño que el Hijo de Dios, que somos todos, ha preferido a la realidad. La mente dormida ha preferido las ilusiones a la realidad. Entonces Jesús nos dice, la manera que tienes ahora de despertar es ver el testigo de Dios, al Cristo, el Santo Hijo de Dios. Ver la inocencia en mis hermanos. No es una cosa de tiempo, no es voy a esperar a que mi hermano se porte bien para ver inocencia. Puedo verla ahora, en todos. No importa si es un desquiciado presidente de un país que está en guerra, o es mi vecino, o es mi papá, mi mamá o mi hija, sea quien sea. Puedo ver la inocencia en todos ellos al mismo tiempo, al unísono, si realmente lo deseo. El punto es esa honestidad de darme cuenta, no lo deseo. No estoy dispuesto a ver la inocencia en este presidente de tal país, o en mi vecino, en mi mamá, en mi hijo, en sea quien sea. No estoy dispuesto, con la suficiente honestidad y humildad. Y si juntamos eso con el no justificarnos, esto nos da total libertad. Darme cuenta, sí, hasta ahora no quise de todo corazón perdonar. No estaba dispuesto porque me daba miedo. Y no está justificado ese miedo porque la libertad es paz. Salir del ego es pura paz, es felicidad. Eso es el sueño feliz, que es la antesala a la realidad, al cielo, al conocimiento. Entonces la realidad no es temible y su antesala, el mundo real o el sueño feliz, tampoco puede ser temible. Una mente libre de culpa no puede ser temible. Una mente libre de la creencia de pecado o de victimismo o de especialismo no puede ser temible.
Yo quise verla como temible porque quería mi capricho de existir como alguien individual. Y tal vez todavía lo quiero y tal vez todavía lo siga queriendo mañana. Pero al menos ya me puedo pillar en mi error y reconocer que es un error, que estoy equivocado. No condenarme, no justificarme, ni salir huyendo, ni distraerme, ni disociarme. Solo mirarlo, minuto a minuto, segundo a segundo. Aquí está el error en mi mente. No está allá afuera en la pantalla, no está en mi hermano, no está en un lugar. Está aquí dentro de mi mente. Yo lo he elegido y puedo volver a elegir. Esto, luego en la práctica, pareciera como si se distorsionara, uno se disociara y uno dice, pero es que ¿cómo? Si suena tan fácil, ¿cómo yo no llego ahí, al instante santo? O al menos, ¿cómo no llego todo el tiempo? Y Jesús nos dice, bueno, solo tienes miedo, no pasa nada. Solo tienes resistencia, no pasa nada. Y uno luego le pregunta a Jesús, pero ¿y cómo yo suelto toda mi resistencia? Soltándola, cuando tú quieras. Pero es que yo sí quiero. Y Jesús dice, no quieres, si quisieras la soltarías. Y no pasa nada. Este es el trabajo, este es el proceso. Mirar honestamente mi resistencia. Llegar a la deducción de que si no estoy en paz es porque no la quiero. Y no acusarme ni condenarme por eso. Esta es la salvación. Tampoco justificarme. Solo mirarlo, minuto a minuto. Este es nuestro entrenamiento. Minuto a minuto, segundo a segundo, darme cuenta de que no quiero la paz de Dios, de que no quiero ver a mis hermanos como mis salvadores, de que quiero verles como ídolos de odio especial o de amor especial. Y así con todas las cosas y toda circunstancia. Con un lugar, con una comida, con un objeto, con una prenda de vestir. Con todo estamos haciendo todo el tiempo ídolos de odio especial y de amor especial. El mirar con la suficiente madurez y tranquilidad, eso todo el tiempo nos ahorra tiempo para ir soltándolo y soltándolo y soltándolo y limpiando, 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 sanando, sanando, sanando. Este es un trabajo constante. De todo el tiempo ves la basura ahí en tu mente que es una ilusión, un pensamiento de ataque o de deseo y lo descartas. Y luego te ves tentado a tener otro pensamiento al segundo después y lo vuelves a descartar. Y ya no ves el trabajo como pesado. Al menos sabes que tienes una mente llena de odio y llena de culpa y especialismo. El trabajo con la tranquilidad y la madurez de verlo por encima del campo de batalla es mirarlo y descartarlo. Miras tu elección en favor del ego, te haces cargo y lo sueltas. Y soltarlo quiere decir haberte dado cuenta de que tú lo querías, entender por qué lo querías, porque tenías miedo a despertar, y una vez que lo miras con ese entendimiento, esto es mirarlo con el Espíritu Santo. Lo miras a la luz del Espíritu Santo y ya no es atractivo. Cuando se veía a través de la oscuridad del ego, parecía secretamente ser atractivo y luego te disociabas de tu atracción por el ego. Cuando lo presentas ante la luz del Espíritu Santo, te das cuenta de que te atraía, pero ya no es atractivo. Ya no es algo atractivo ni deseable, y si tú no lo deseas, no puedes seguir ahí. En el momento en que dejas de sentirte atraído por ese pensamiento de especialismo, ataque o deseo, en ese momento se cae solito, sin ningún esfuerzo, pierde sentido. Es como cuando un chico ya se vuelve adulto y deja sus juguetitos. Ya no le atrae su autito de juguete, sus muñecas, ya no le atraen, simplemente los regala o los deja ahí. Ya no le atrae, ya no los persigue, no persigue sus juguetitos. Ya creció, maduró, no están ahí para él. Esto es lo que hacemos con estos pensamientos de ataque o de deseo. Son juguetitos que nos atraían. Luego negábamos que nos atraían, pero secretamente nos atraían. Ahora que los miramos a la luz del Espíritu Santo y nos damos cuenta de que no nos dieron paz, que de hecho no nos dieron nada y que tampoco tienen el poder de afectar la realidad, ya no es ni temible ni deseable, no es nada. Y cuando una ilusión en el contenido de mi mente, como un pensamiento, no es nada, desaparece. Mientras yo lo considere algo, va a permanecer ahí. Mientras yo desee mi especialismo, mi sensación de culpa o de victimismo, mi dolor, mi odio, va a persistir ahí. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos a Jesús, ¿cómo yo suelto este dolor y este odio? ¿Cómo yo lo entrego? Jesús nos dice, vamos a hacer el trabajo de examinar. Por eso es que es tan clave examinar, mirar, observar, o lo que en otras disciplinas se llama la autoindagación. Mirar con la suficiente honestidad el hecho de que estoy en el ego porque no tengo paz, ya sea por dolor o por placer.
de que quiero estar en el ego, de que yo lo decidí y entender por qué me gusta estar ahí, porque me da especialismo, me da una identidad individual y especial. Y darme cuenta de que nada de eso me dio paz hace que se vuelva tonto. Y por esto sacrifiqué mi conciencia de la paz de Dios. Por esta estupidez, por esto ridículo, abandoné la conciencia de la verdad. Ya no me gusta, no vale la pena. No lo soltamos con una sensación de sacrificio y de pérdida. Lo soltamos con una dulce sonrisa que dice, no era nada, no estoy perdiendo nada significativo, no estoy sacrificando nada, solo estoy soltando una idea que ya no me hace feliz, que nunca me hizo feliz, pero al menos ya no me autoengaño. Ahora sé, entiendo, reconozco con honestidad que nunca me hizo feliz y ya no me atrae y no está ahí. El resultado es el instante santo. Es un descanso mental, una sensación muy bonita interna, una sensación de que sé que mi hermano no es el culpable ni el responsable de mi sufrimiento, que ningún hermano lo es. Pero es un trabajo constante, porque a un ratito vamos a llegar a ese instante santo y 2 minutos después nos vamos a volver a ver tentados a juzgar y toca volver a trabajarlo. Y si hay que practicar el perdón 40 veces en 1 minuto, lo hacemos. Y si hay que hacerlo 10.000 veces en un día, lo hacemos. Y ya no lo vemos como algo sacrificado de por qué tengo que estar perdonando tanto. Al revés, vamos a tener ese entusiasmo de mirar la mente para poder deshacerlo lo antes posible, para llegar a la iluminación y al despertar lo antes posible. Porque el no llegar ahí es una pérdida de tiempo. El no despertar en la conciencia del ser, en la mente correcta y finalmente en el conocimiento, es una pérdida de tiempo, que no tiene justificación. No es pecaminoso, no es grave, es tonto. Eso es lo que siempre decía Ken Wapnick. Estar en el ego no es pecaminoso, no es grave, es tonto. Y cuando lo miras a la luz del Espíritu Santo, se vuelve evidente que es algo tonto, algo ridículo. No tiene sentido, no tiene justificación, no tiene fundamento, no tiene base, no tiene nada. Y en ese reconocimiento se cae. Y si hacemos ese trabajo todo el tiempo las capas de ego se van a ir cayendo y vamos a ir quedando más tiempo, cada vez más tiempo en el Espíritu Santo, en una mente más libre de ego, hasta que al final vamos a experimentar lo que Jesús en el curso llama el mundo real, donde va a haber una permanente sensación de paz y tranquilidad, donde ya no me tomo en serio nada del sueño. Para llegar a ese estado conlleva bastante práctica, pero hay que comenzar. Hay que ir avanzando, hay que ir siguiendo ahí la práctica, no porque sea una obligación, no porque se me imponga, no porque simplemente Jesús dice que es lo correcto, sino porque tenemos una necesidad. Jesús suele apelar a nuestras emociones, diciéndonos, hermano, ¿no quisieras perdonar o ver con más caridad a aquel a quien Dios ama con un perfecto amor? Y está hablando de unirte en perdón con tu hermano. ¿No quisieras simplemente renunciar al conflicto con aquel que solo merece tu amor, que son todos tus hermanos? Este taller yo lo llamé el sueño feliz, pero una vez más, cuando leímos la sección del sueño feliz, no hablaba de nada del sueño, hablaba de perdonar al prójimo, de unirse en paz y en perdón con mis hermanos. No habla de otra cosa, de soltar la idolatría que he hecho con mis hermanos, odio especial y amor especial. Renunciar a eso porque no me hizo feliz y simple. Esto se vuelve cada vez más obvio, más evidente, más sencillo. Nos damos cuenta de que un niño pequeño podría entender estas bases y estos principios. Pero es tal la resistencia que todo el tiempo nos queremos hacer creer que es difícil y nos damos vueltas en lo mismo. Pero un momento en que agarremos el libro y leamos cualquier sección con esta apertura y esta madurez, nos vamos a dar cuenta, es cierto, y todo el tiempo dice lo mismo, era así de sencillo, voy y lo practico y lo consigo, y tengo paz. Y al rato si vuelvo a caer en el ego, no importa, voy y lo practico otra vez y vuelvo a la paz. Y así todo el tiempo. Es como cualquier cosa, ¿no? Aquí en la pantalla, cuando tú practicas y practicas vas volviéndote más diestro también en cualquier habilidad. Claro, sí, y por lo general quedamos en la tentación de la impaciencia. Entonces Jesús nos dice, bueno, sigue practicando, ya lo vas a dominar cada vez más. Por ahora toca entrenar la mente. Y de ahí nos juega una mala pasada el juzgarlo como difícil,
Claro. Que ya tiras la toalla antes de haber empezado. Sí, sí, Jesús, hay varias partes donde Jesús dice, bueno, lleguemos a un acuerdo de que tú eres el inconsistente y no es que esto sea difícil. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Cuando tú de forma automática practicas, sería un perdón cuando tú, por ejemplo, alguien te agrede verbalmente o te ataca o ves alguna situación y tú no entras al trapo y dices un mantra como de Ho'oponopono, por ejemplo, lo siento, perdóname, tal, y no entras. O ves la inocencia, ves la paz, lo ves de otra manera, pero sin los pasos del perdón, sin tanta autoindagación, sin tanto analizar, simplemente que no entra al trapo, lo dejas pasar y no te afecta, o dices un mantra y no entra, y incluso lo ves con amor. ¿Estás perdonando? Es una pregunta. Y otra cosa te quería decir, cuando tú ves la santidad de tu hermano y la inocencia en tu hermano, siempre hablamos que no es la mente como el Cristo, todo muy teórico, pero y la conducta no. Yo trato de verlo también como en la conducta, o sea, incluso cuando alguien hace algo digo, bueno, pero lo ha hecho sin maldad, pero tal, es decir, que llevo la santidad, pero también en la conducta, en el personaje, en la psique. Claro, no, la santidad no está en ninguna parte de la pantalla. De hecho, si vamos más en lo profundo, ni siquiera están las butacas. Las butacas puede, a un lado, en el lado correcto, estar el reflejo de la santidad. Pero la santidad es eterna, inherente y no cambia, está fuera de la sala del cine. Entonces, pero tú ves el reflejo, puedes reconocer la inocencia y la santidad en tus hermanos al reconocer que ellos son el Hijo de Dios eternamente, no por cómo se comporten. Entonces no es que tengas que estar intentando ver un asesinato como algo inocente o ver un abrazo como algo inocente. Ambas son igual de neutros, porque son formas, figuras en la pantalla. El que es inocente es la mente, que incluso puede estar en el ego y desde el ego no será consciente de su inocencia, pero su verdadero ser Cristo sí ya es inocente. ¿Y el perdón automático existe así cuando tú no entras? Mira, en ese caso pueden haber varias alternativas. La primera es que alguien ya esté bastante entrenado mentalmente y ya tenga bastante dominado el perdón y entienda todas las bases metafísicas y lo haga tremendamente rápido, como lo que yo mencioné ayer, de que quizás ya no tienes que ir viendo defensa por defensa del sistema del ego, sino que agarras todo el racimo de globos y lo sueltas de una. Sí, puede ocurrir eso. Aunque si alguien no tiene el entrenamiento suficiente, puede ser que lo que logró fue un autoengaño, una disociación. Puso un mantra y una palabra bonita y espiritual y se hizo creer que ya está en paz, pero escondió el polvo bajo la alfombra. Eso es probable también. Sí, por lo que antes suponía una gran discusión, un gran conflicto, ahora queda en nada. Es decir, porque, y sin embargo hay otras situaciones que te come el coco y no sabes cómo soltarla y tienes una ansiedad y no sabes cómo, cuando perdí la llave y no sabes cómo soltarlo. Sin embargo, otras veces hay un conflicto, pero tú no entras y no ha pasado nada. Mientras que ese conflicto hace un año suponía estar toda la tarde uno amargado. ¿Sabes lo que te digo? Es decir que... Sí, ahora, lo que es probable es que tú en tu práctica ya vayas ahorrando tiempo en llegar a ese instante santo. Pero también hay que poner atención a que el proceso es solo la mente, porque muchas veces uno dice, yo no me metí ahí en el conflicto simplemente porque corporalmente no me metí, pero quizás en mi mente sí había un juicio, solo que lo mantuve escondido. Lo que importa es solo la mente, no el conflicto, no el comportamiento. Porque va a haber un proceso en nuestro especialismo espiritual donde detengamos conductualmente todos nuestros comportamientos, los que teníamos antes, que parecían ser malos, entre comillas, porque demostraban nuestra ira. Y ahora nos lo reprimimos, pero el conflicto sigue en la mente. Muchas veces uno escucha a la gente, estudiantes del curso, decir, yo ya no juzgo a nadie, y es porque solo se callaron la boca, pero la mente sigue atacando. Entonces, ese es el punto, no confundirme con creer que si yo abandoné una conducta ya resolví todo. No cambié nada. Cambié una figurita en la pantalla, pero el problema nunca estuvo en la pantalla. Era el problema de juzgar en la mente. Ahora, es posible también que alguien deje de juzgar en su mente por un instante y esté en paz. O quizás también es posible que entró en un especialismo y lo que sienta es placer de creerse alguien espiritual que está perdonando al malo. Lo que llamaríamos el falso perdón o el perdón para destruir, que es muy placentero y se disfraza muy bien de paz, pero no lo es.
Pero el que está sentado en la butaca es la mente sola o la mente está también en la pantalla con el cuerpo. No, la mente no puede entrar en la pantalla ni puede entrar en un cuerpo. Pero se autoengaña como que sí. Esa es nuestra experiencia. El que está en la pantalla, el que está en la butaca es la mente. Sí, Sería exactamente. la mente egoica o la otra. Es el tomador de decisiones que puede elegir entre un sistema egoico o un sistema que viene a reflejar la realidad, que es el Espíritu Santo. El tomador de decisiones no es el ego. El tomador de decisiones puede o elegir el sistema del ego o elegir el del Espíritu Santo. El ego es un sistema desde la butaca. El ego no está en la pantalla. Si bien toda la pantalla la fabricamos desde el ego, ahora la pantalla pasa a ser neutra y nosotros podemos mirar las formas en la pantalla o desde el ego o desde el Espíritu Santo. Tanto ego como Espíritu Santo son contenido. El ego no es forma. Y si bien, una vez más, todas las formas las fabricamos originalmente desde el ego, una vez que se nos da una respuesta, todas las formas ya no son del ego, son neutras, son un escenario neutro. Lo que es del ego es mi pensamiento de ataque o de deseo. La interpretación errada es el ego, no el objeto o la pantalla en sí. Pero el que está sentado en la butaca es la mente tomadora de decisiones que tiene dos maneras de interpretar lo que está en la pantalla. Y cuando elige al ego, se hace creer que es el cuerpo y se autoengaña creyendo que se adentró en la pantalla dentro de un cuerpo. Cuando está en el Espíritu Santo, se sigue mirando como si estuviera en un cuerpo, pero ya no se lo compra, ya no se lo cree. Pero tú puedes estar en el ego y no puedes precisamente estar atacando, puedes estar en tu parte mental egoica y eso no significa que estés culpando, no sé qué más he dicho, juzgando. Quizás no sé, que conscientemente. si puede estar digo yo, pregunto, ¿puede estar una persona en el ego y ser una persona de paz estando en el ego? Quiero decir, no desear nada mal, daño al prójimo, desear el bien para todo el mundo. Eso sería estar en el Espíritu Santo. Y no puedes tú estar en el ego y en el Espíritu Santo al mismo tiempo. Si estás en el Espíritu Santo, no puede haber ego. Ya, pero ¿se puede estar en el ego con unos sentimientos buenos hacia las personas, con una amabilidad hacia las personas, con... Puedes disfrazar tu conducta y comportarte amable, pero en tu mente no va a haber paz si estás en el sistema del ego, porque nada en el sistema del ego es paz. Sí, hay mucho placer, pero nada ahí es paz. ¿Por qué no mejor cambiarse al sistema del Espíritu Santo? Que sí es paz. Lo que pasa es que quizás hay una pequeña confusión entre el Espíritu Santo y el conocimiento. Estar en el Espíritu Santo es seguir estando dormido, pero estando en un sueño lúcido. Por eso es que le llamamos el sueño feliz. El sueño feliz es la corrección. No es el conocimiento, no es el reino eterno. Es la misma ilusión vista correctamente donde no te compras el sueño, no te lo tomas en serio. Sigues soñando y te sigues experimentando en un cuerpo y te sigues relacionando con las demás personas, pero en paz, desde tu mente en paz. No estamos hablando de una conducta pacífica. Puede que, por añadidura, tu conducta sea algo que el mundo juzgue como pacífico, pero lo que importa es el estado mental. Tu mente va a tener paz. ¿Qué es un sueño lúcido? ¿Eso qué es? El sueño lúcido es cuando tú estás en la mente correcta reconociendo lo falso como falso. Reconoces que las apariencias no son tus hermanos, que tus hermanos son el Santo Hijo de Dios, el Cristo. El sueño lúcido es seguir teniendo la capacidad de percibir, porque el hecho de percibir es neutro. Puedes percibir errada o correctamente. Sigues percibiendo, sigues soñando, porque en la realidad no hay percepción. Sigues percibiendo, es decir, sigues soñando, pero entiendes que es un sueño. Lo aceptas como un sueño. Ya no te lo tomas como si fuera la realidad, ni permites que te afecte. No afecta tus emociones. Ese es el sueño lúcido o lo que es el sueño feliz. Porque una vez que ya no te lo tomas en serio, lo que queda es la mentalidad del Espíritu Santo, que es felicidad. Pero Paz. te rías de mí. Está interpretando, ¿has visto? Es que me has mirado, hermanito. Mira, está riendo. Que va, me río de todo. Vale. Me río de todo. Este mundo es un chiste. Es un chiste, pero que esa es la realidad. Te has reído. La realidad es esa. Vale. Entonces, de que no... Todo bien. Estaba como Carol con Fermín, así que estaba aguantándose. Chao. Pues muy bien, muy bien.
lo que está diciendo ella es que el doctor Manuel Sanz Segarra, que hace un discurso muy parecido, sin estar en el curso, desde el punto de vista de la física cuántica, de la experiencia cercana a la muerte, desde el punto de vista de la ciencia, dice que los que experimentan que se vuelven altruistas, que hay otra vida, que tal, que somos espíritus, que el ego te lleva al sufrimiento, todo eso lo dice, pero dice que el ego es el personaje que tenemos durante una vida, 40, 50, 80 años, para conseguir cosas materiales, para tú tener tu trabajo, y efectivamente no necesariamente tiene que ser uno malo. Es decir, pero que No, lo que es pasa es que útil ahí en esta vida, hay una aunque sea un confusión sueño. de niveles. El ego no es el cuerpo. El ego es un sistema de pensamiento, no de comportamiento. El ego no es forma, es contenido, un contenido. Sí, de pensamiento, pero es un pensamiento que te lleva a obtener cosas materiales en el mundo, aunque sea un sueño. Es decir, que para tú trabajar, hacer una carrera... No, y a veces te lleva a perderlos. También, Claro. depende cómo lo gestiones. Es decir, que... Sí, desde el ego puedes o perder o conseguir cosas, pero el ego no te da paz. Desde el Espíritu Santo puedes obtener o perder cosas, pero sí te da paz. Yo recuerdo que cuando he sido en mi vida activa y muy activo, queriendo cosas y con ambición, el ego no me daba paz. Lo que me daba nada más es guerra y problemas y sufrimiento y quería más y competir y tal. Y es verdad. Pero lo que El pasa ego- es que ahí hay una confusión de niveles, porque el problema está en la falta de paz, no en conseguir cosas. Alguien puede estar en el Espíritu Santo y conseguir cosas, solo que no le da valor. Ujú, exacto. Claro. No, pero por ejemplo, si el ego son pensamientos, tus pensamientos pueden ser como de bondadosos hacia las personas. Si son genuinamente bondadosos, sería el Espíritu Santo. No sé, yo ahí no, hasta ahí no llego. Quiero decir, yo considero que hay personas buenas. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, que son buena gente. Pues no sé, Jesucristo... Bueno, pero Jesucristo es un ejemplo de alguien que abandonó el ego. Fue bondadoso precisamente porque abandonó el ego. Mucha gente, bueno, quiero decir, y gente a nivel normal. Lo que pasa es que, mira, nuevamente, Sin irme a los yo sé... maestros, también hay gente sencilla, humilde. Yo hay gente, por ejemplo, que me puedo identificar y lo veo bondadoso. Hay artistas... Yo sé incluso cuál que es los veo buenas la personas. confusión que hay aquí. ¿Tú crees que el hecho de experimentarse en un cuerpo es estar en el ego? No, alguien se puede experimentar en el cuerpo desde el Espíritu Santo. El Sí, cuerpo no es el sí, ego. Sí, pero bueno, me he ido a un caso que la he liado. Pero bueno, para que me entendáis lo que yo quiero decir, gente normal, sin irme a maestros, evidentemente que son maestros, gente normal, hay buena gente, creo yo, con buenos, están en el ego, digo yo, no lo sé, pregunto, yo no tengo ni idea. Ahora, si es que están en el ego, están en un error, no es un pecado, pero es un error a corregir. Sí, pero puedes estar en el ego siendo buena gente. O sea, puedes estar en el ego y disfrazar tu conducta de buena. Todos lo hacemos todo el tiempo. Yo es que ahí, yo creo que hay buena gente, creo yo, o gente que está... Puede haber buenas que está- intenciones que no es sin tener Jesucristo, buena no voluntad. es Jesucristo, ni es Buda. Teresa de Calcuta, ni son todos estos iluminados y tal. Y es buena gente, con buen corazón, y hay gente que no está ahí. O también eso es mío. Pero lo que pasa es que, mira, esto es mucho más fácil. Si alguien en su mente está en paz, está en el Espíritu Santo. Si no está en paz, está en el ego. Punto. Y estar en el ego no es un crimen, es solo un error, pequeñito, muy pequeñito. Me vuelvo. Tú puedes estar en el ego y ser buena gente. Quiero decir, Tú estar puedes ahí estar en el ego y ser buena gente, quiero y decir, no querer decidir- matar a nadie, no querer... Sí, pero no vas a tener paz, porque el ego es ausencia de paz. Tú puedes estar en el ego y decidir tener una conducta para agradar a los demás. Esas son buenas a lo mejor porque te intenciones. nace, quiero decir, yo creo que hay gente que le nace ser buena gente, yo lo veo así. Yo no Muy me probablemente si realmente le nace, no esté en el ego, esté en el Espíritu Santo. No sé, yo no, hasta ahí no llego. Quiero decir, yo creo que hay gente que puede ser buena gente y estando con sus pensamientos y desear el bien y ser amable y desear... Eso es a lo que el curso llama estar en el Espíritu Santo. Pues entonces estoy... Sí, lo que pasa es que Pues es yo cosa de estoy mirando el entender qué mundo. significa el ego. Ego significa conflicto. Si tú no estás en conflicto es porque no estás en el ego. A ver, ¿puede una persona estar en conflicto consigo misma y sin embargo ser una buena persona? Quiero decir, una buena persona.
lo que no mata. Sí, tú puedes estar en el ego y puedes reprimir tu odio y comportarte de una forma en que al mundo le agrade. Sí, puede ocurrir. Pero no vas a tener paz si estás en el ego. Si estás en conflicto, no puede haber ausencia de conflicto en el conflicto. Pero si no haces nada malo, ¿qué historias vas a tener? Quiero decir, si tú haces algo malo, pues puedes decir, oye, qué mal me he portado con lo que sé. Bueno, no hay nada bueno ni malo, todo en la pantalla es neutro. Yo- El asunto es que si en tu mente no hay paz, no hay paz. No sé cómo más fácil explicarlo. Si no hay paz, no hay paz. Y si hay paz, hay paz. Está en el espíritu. Sí, porque al final de eso se trata todo. Sí, estar en el ego o falta de paz no es un crimen, solo que no tienes paz. Entonces, sí, alguien puede estar falto de paz desde su ego y portarse bien, entre comillas bien, porque ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es Hombre, el yo bien? sí que ¿Cuál veo es el cosas mal? que para mí son malas y para mí son buenas. Yo las veo. Muy respetable, no para el Las curso, veo. pero Es muy decir, para respetable. mí no es igual una persona que hace barbaridades que otra que no las hace. Que no las ves, que no las hace. Lo que pasa es que sí, todo el mundo se porta bien, o la gran mayoría del mundo nos portamos bien cuando estamos llenos de odio. Es la técnica del ego, demostrar que soy bueno para que los demás sean los malos. Lo hacemos todo el tiempo. Eso es lo que el curso llama tener buenas intenciones, pero estar carente de buena voluntad. Estoy en mi ego, pero tengo una buena conducta para demostrar que yo no estoy en mi ego, para demostrar que soy el bueno, y si demuestro que yo soy el bueno, demostraré que los demás son los malos. Esa es la manera de proyectar culpa. Una manera muy estratégica de proyectar culpa es portarse bien. No porque el portarse bien sea el problema, sino por el propósito que yo le di al portarse bien. Como yo quiero demostrar que soy inocente, ocupo una buena conducta para agradar a los demás, para distinguirme y que todos me vean como, oh, yo soy bueno, y hay otros que no lo son. A ver, no es igual, por ejemplo, pongo un ejemplo tonto, Ujú. no es igual una persona que esté maltratando a la pareja que otras parejas que se estén amando. No es igual, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con amando, Es perdonando? decir, que estén en armonía, que no haya malos Dándose besos. eso, Pero abrazos, si está- ¿eh? ¿Qué ha dicho? No No sé, se besos ni abrazos. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo que yo te estar doy un dando beso que palos te doy que una besos. torta. No Una es lo torta. mismo estar dando palos que besos, claro. Y esos mismos que al principio se dieron besos, después se dan palos. Sí, Y eso también. Hoy te quiero, mañana eres un tira y afloja ahí. Hoy te echo de menos y mañana te Y echo de mañana. más. No, habrá gente que tenga la suerte de que acabe sus vidas en armonía, que no lo sé, yo... Lo que pasa es que confundimos qué es armonía. Pensamos que cuando dos cuerpos se dejaron de golpear se aman, pero Claro. en sus mentes, ¿qué está pasando? Guerra. Lo que importa es la mente. Sí. Lo que importa es lo que está pasando en el que está sentado en la butaca. Porque si yo estoy en la butaca y puedo estar desde el ego lleno de odio y mi figurita en la pantalla portarse muy bonito, muy bien y no daña, entre comillas, a nadie, pero desde la butaca no estoy en paz. Lo importante es, ¿qué quiero? ¿La paz o la falta de paz? Porque ya hemos probado tener buenas conductas y eso no necesariamente nos da paz. Puede que nos dé placer porque nos hace sentirnos mejores, pero no nos da paz. Ahora, el tener paz no tiene que ver con abandonar una conducta buena, tiene que ver con simplemente perdonar. Si luego te nace tener una buena conducta, la tienes y no hay problema, pero no era el objetivo. El objetivo no es la forma, sino el contenido, porque ahí es donde estaba el problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dentro del contenido, según el contenido también se manifiesta, el contenido se manifiesta. Entonces, si tú tu contenido lo manifiestas dando golpes, es una cosa, y si tú tu contenido lo manifiestas dando besos, es otra cosa. Entonces, Bueno, yo lo que veo- pasa es que ahí caemos en la trampa de decir que hay una ilusión mejor que otra. Ya. Ahí lo dejo. Mientras yo crea que hay una ilusión mejor que otra, es imposible tener paz. Porque si creo que hay algo bueno, creeré que hay algo malo y me voy a sentir mal si hay algo malo. ¿Cómo podría sentirme bien creyendo que hay algo malo? Cuando no le doy significado a nada en la ilusión, recién puedo sentirme bien en paz interna. Mientras crea que existe algo malo, no puedo sentir paz. De eso se trata la diferencia entre la dualidad y la no dualidad. En la dualidad tengo placer y tengo dolor. En la no dualidad hay paz solamente, ni placer ni dolor. Y todo se vuelve neutro en las formas, pero el contenido de tu mente no puede ser neutro, porque o estás en el error o estás en la corrección.
O estás en el conflicto o estás en la paz. Y con eso y un bizcocho. Vale, Sí, pero ya está. fíjate que el ejemplo que tú pones es muy tentador para todos nosotros. Todos en algún nivel secreto creemos que es mejor recibir un abrazo que un golpe. Hombre, yo sí. Claro, todos tenemos esa creencia. Claro, y esa creencia es la que nos total. impide la paz. Perdón, que ya me perdí. Esa creencia es la que nos impide experimentar paz. Porque esa creencia es dualidad. Me siento placer y siento dolor. No es paz. Me siento bien cuando me abrazan, me siento mal cuando me golpean. Es que la conducta puede ser equivocada. Tú puedes tener una pareja que dura mucho tiempo y tener momentos buenos, que está bien, y te puede estar en la conducta insultando o matándose, pero a lo mejor en la mente siente amor por ti o te quiere, o no sé. Y luego, si tú ves más peticiones de amor, en vez de enfado y en vez de tal, ves peticiones de amor, estás y mentalmente estás, digamos, en el Espíritu Santo. Si lo que estás viendo es que no lo interpretas como ataque ni tal, sino estás viendo peticiones de amor y las vas pasando por alto y tal. Pues no hay que Sigues pasar. teniendo solo dos alternativas. En la mente estás viendo o amor o petición de amor. Intentas no ver ataque. Claro, sí. Y en tu mente puedes estar en el Espíritu Santo o en el ego. Y desde el Espíritu Santo, sí, ves todo como petición de amor o expresión de amor. Exactamente. Pero no tiene nada que ver con la conducta. No hay una conducta o buena o mala. Toda conducta es neutra. Aunque no queramos A aceptarlo. mí que me den abrazos. Ya está. Y besos, y ya está. Lo Muy otro bien. que se lo den a otro. Y cuando no Ahora, te quejes, no te quejes. el curso lo hace más fácil. Nos dice, esa creencia es un error, pero si quieres conservar tu error, te lo quedas. Nadie te lo va a arrebatar. Vale, me lo quedo. Me gusta. ¿Alguien más tiene preguntas? Y si no, creo que ya estamos en hora para terminar con un par de minutitos de relajo. Ha estado buena la conversación y este tema da para mucho. Yo podría hacer un retiro entero de ese tema porque es la experiencia de todos nosotros. Todos creemos que es mejor un abrazo que un golpe. Claro. Y esa creencia es lo que nos impide la paz eterna. Claro. Porque la paz está más allá de las formas. Claro, lo que pasa es que nos da tanto miedo la paz genuina y eterna que le hacemos el quite, y la manera de hacerle el quite es juzgar cosas de buenas y de malas en el mundo. Y como las cosas que juzgamos de buenas nos dan placer, ya con eso nos distraemos y nos olvidamos de la paz. Y luego viene el dolor. Y uno dice, ¿pero por qué viene el dolor si yo me sentía bien? Porque di lugar al mundo de las ilusiones enfermizas. Si creo que hay algo bueno, creeré que hay algo malo. Es imposible vivir en paz con eso. Pero si nos gusta y nos viene gustando desde miles de millones de años, nadie nos va a obligar a salir de ahí. Simplemente se nos ofrece. Es como que Jesús nos dijera, hay algo mejor. No es que se nos esté juzgando o condenando por nuestra creencia, solo nos dice, hay algo mejor. Hay que ganar o ganar. Y aún así puedes seguir recibiendo abrazos. Les invito a cerrar los ojos un instante, descansar. Este es el epílogo de la clarificación de términos. No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino, y luego se aplacarán solo para volver a surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas a su lado, con su palabra impresa en tu corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una esperanza como esta?
Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por ellas. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué ibas a seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones, cuando su amor se encuentra tan solo un instante más allá en el camino donde todas ellas acaban? El final es indudable y está garantizado por Dios. ¿Quién se detendría ante una imagen inerte cuando, con un paso más, el más santo de todos los santos abre una puerta inmemorial que conduce más allá del mundo? Tú eres un extraño aquí, pero le perteneces a aquel que te ama como Él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo en la eternidad y a lo largo del tiempo, y que aún lo conserva inalterado, imperturbable e inmutable. No tengas miedo. No hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero a que aparenta ser nueva. Hemos reanudado esta jornada por la misma senda que estábamos recorriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos. Ahora lo intentamos de nuevo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. Levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas, donde Él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Levanta la mirada y halla tu infalible destino, que el mundo quiere ocultar, pero que Dios quiere que veas. Esperemos aquí en silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada. Luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos, pues Dios está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. El canto que solo se había interrumpido por un instante se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiera entonado. Lo que ahora ha empezado ganará fuerza, vida y esperanza, hasta que el mundo se detenga por un instante y olvide todo lo que la ilusión de pecado hizo de él. Salgamos al encuentro de ese mundo recién nacido, sabiendo que Cristo ha renacido en él y que la bendición de su renacimiento perdurará para siempre. Habíamos perdido el rumbo, pero Él lo ha encontrado por nosotros. Démosle la bienvenida a aquel que regresa a nosotros para celebrar la salvación y el final de todo lo que creíamos haber hecho. El lucero del alba de este nuevo día contempla un mundo diferente, en el que se le da la bienvenida a Dios y a su Hijo junto con Él. Nosotros, que lo completamos, le damos las gracias, tal como Él nos las da a nosotros. El Hijo reposa, y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz. Respiramos profundamente. Hoy quiero entender cuál es la voluntad de Dios. Hoy quiero aprender
qué es el instante santo y el sueño feliz y haré mi mejor práctica. Voy a seguir el camino practicando lo mejor que pueda y con eso va a bastar. Y quiero permitir que el Espíritu Santo me recuerde a cada momento cuál es la voluntad del Cristo en mí. Simplemente unirme en perdón con todos mis hermanos y despertar en el reino de mi Padre. Amén. Muchas gracias. Gracias.